Bien, estamos en Encendido, son las 11:07. Mauricio Fernandini y Valery Vázquez de Velasco. Y como lo habíamos anunciado, comenzamos con la secuencia Familia y Justicia. ¿Qué sucede cuando muere alguien de la familia? ¿Cómo es la declaración de herederos, si es que tiene hijos? ¿Cómo es que se realiza? ¿Y qué es lo que puede suceder para simplificar esto desde, por ejemplo, una persona que sabe que tiene una enfermedad terminal y tiene también hijos que van a tener que reclamar, discutir o arreglar este tipo de documentos después de su muerte? Son las 11:07 de la mañana. Margot Chávez, abogada de familia, nos ayuda con todas estas dudas. 11:08. Margot, doctora, muy buenos días. Buenos días, Valery. Buenos días, Mauricio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, le adelantaba yo la pregunta porque, claro, cuando una persona fallece en casa, lo ideal sería tener todos los documentos para que, a pesar del dolor, pueda de alguna forma hacer el trámite más fácil, pero no siempre es lo que ocurre. Así es, cuando una persona fallece, lo primero que tienen que hacer los familiares es verificar si esta persona ha dejado bienes. Si esta persona ha dejado bienes, automáticamente hay que hacer una búsqueda en registros públicos para saber si esta persona ha dejado o no un testamento. Lo usual en nuestro país es que las personas no testen. Entonces, los trámites que mayormente se dan son las sucesiones intestadas de declaraciones de herederos, ¿no? ¿Cómo es que funciona esa declaración de herederos? Que si al final se sabe cuáles son las propiedades que tiene, ¿qué es lo que tenemos que hacer como trámite? Ya, la sucesión intestada la puedes realizar ya sea a nivel notarial o judicial. Muchas personas lo hacen a nivel notarial. ¿Por qué? Porque a nivel judicial toma mucho mayor tiempo, ¿no? Entonces, notarialmente hay que verificar cuáles son los bienes que está dejando la persona que ha fallecido y quiénes son los que van a heredar. Mayormente, pues, hay personas que están casadas y, por ende, quienes heredan ahí son los hijos, si en caso los tuvieran, y la cónyuge o el cónyuge. Si en caso no son casadas, las convivientes también pueden ser herederas. Y esto es bien importante que muchas personas lo sepan. Cuando una persona convive y, bueno, su conviviente fallece, automáticamente lo que se tiene que hacer es un reconocimiento de unión de hecho, ya sea nuevamente notarial o judicial, para que recién puedan ser parte de la sucesión legal, ¿no? O sea, pueda ser heredera o heredero, va a depender del caso. Entonces, muchos casos, muchas personas no saben que tienen que realizar este trámite y por ende, pues, de ahí viene un tema judicial que es demasiado engorroso, ¿no? Para esta persona. Vamos a ir a una situación específica y también a invitar a los oyentes que nos llamen al 212-4100 y al 212-7165. Eran casados y se divorcian. El matrimonio dura apenas 11 meses. Nunca inscriben el divorcio. Y el señor se vuelve a casar, digamos, que comete bigamia, ¿no? Pero se queda casado 30 años de su vida con la segunda esposa, ¿no? Pero no escribieron el divorcio de la primera pareja. Y el señor se muere. ¿La pareja que hereda es la primera o la segunda? Ya, ahí me dices que con la segunda persona también se casan. Por civil los dos. Por civil. Ya, Ya, ahí Hay un divorcio visible, pero que no se inscribe, pero se casan por lo civil, ¿no? Y hay una situación de convivencia ante lo que tú mencionas, la convivencia probada no de 2 años, sino de 30, porque tienen hijos, porque tienen una vida social pública y conocida, y porque no hay nada finalmente que objetar con relación al segundo compromiso. Pero alguien tiene que confirmar si te habías divorciado o se puede hacer esta duplicidad de matrimonio civil. Nunca hay ningún problema, ¿no? Ningún problema hasta que obviamente se presume que hay una herencia que repartir. Bueno, yo planteé un caso, pero me parece que le vamos a dar prioridad a los oyentes porque Sally ya tiene a los oyentes en línea. Así es que escuchemos a la primera llamada. Buenos días, bienvenido o bienvenida. ¿Con quién estamos? Gabriela de Surco, buen día. Buen día. Gabriela, tu consulta para la doctora. Te escucha atentamente. Buen día, doctora. Mire, le explico mi caso. Soy una madre que tengo, 2 menores hijos. Si bien es cierto, no tengo bienes patrimoniales,
pero tengo seguros de vida y depósito en cuentas bancarias, o sea, en efectivo. Entonces yo tengo ahorita una mala relación con los dos padres de mis hijos. ¿Qué trámite podría hacer para que mis hermanas o un familiar directo administre ese dinero que tengo en cuentas y en seguros? ¿Y tiene algún tipo de lazo, como un matrimonio civil, con alguno de los padres de sus hijos? No, no tengo ningún matrimonio civil. De acuerdo, doctora. A ver, lo que quiero entender es que Gabriela es conviviente, ¿verdad? Fui conviviente, conviví con los dos padres de mis hijos en cierto tiempo, tuve hijos y ya, bueno, por causas de salud tengo una enfermedad y quiero saber cómo puedo hacer para que lo administre un familiar directo mío, una hermana, y no lo administren los padres de mis hijos. Muy importante tu planteamiento, Gabriela. Ella quiere poner a buen recaudo su patrimonio, pero sabe que pueden aparecer dos herederos, ¿no? Que son los excónyuges, los hombres con los que ha convivido, ¿no? Los padres de sus herederos, ¿no? Ya, hay un trámite notarial, ese trámite es netamente notarial, donde ella va a designar un representante legal que va a ser aquella persona que va a disponer, que cuando ella fallezca, va a ser el representante legal de la administración de eso, de dinero, ya tiene, entiendo, un seguro y depósito, para que esta persona sea el representante legal de los hijos en caso sean menores de edad, ¿no? Porque si ya son mayores de edad no habría ningún problema y el trámite se puede realizar directamente, los hijos lo pueden realizar directamente, ¿no? Y en ese caso sería ideal también que ella escriba un testamento y que lo judicialice o lo que puede hacer es hacer un testamento a nivel notarial y todo eso se inscribe, ¿no? Exacto, en su NAR. Bueno, y de ninguna manera entonces los padres de sus hijos podrían administrar lo que ella está dejando. Completamente, claro. Desde ya correctamente está blindando a sus hijos y está ejecutándose su voluntad, porque finalmente ha explicado que es su patrimonio, producto de su trabajo, donde los padres de sus hijos no intervinieron. Está David con nosotros desde Arequipa en línea con una consulta para nuestra doctora invitada. Le rogamos a David que nos espere unos segundos, que tenemos que ir a un receso y volvemos con la respuesta respectiva. Estamos hablando de peticiones de herencia y declaraciones de heredero con la doctora abogada de familia Margot Chávez y nos llama desde Arequipa para hacer una consulta David. Le damos la bienvenida, David. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la oportunidad que me dan para hacer esta consulta a la doctora Chávez. Mire, doctora Chávez, mi madre falleció hace 15 años más o menos en Lima. Ella había adquirido una propiedad, un departamento en una quinta mancomunada. Entonces, ella tenía el documento de la minuta de compra-venta. Y como todos los vecinos que habían comprado también iban a hacer ya la transferencia de venta, en esas circunstancias fallece el dueño vendedor. Luego, los hijos de ese dueño no se han interesado en regularizar eso. Entonces, eso se quedó en stand-by. Entonces, mi mamá se quedó con la copia de la minuta de compra-venta del departamento que le correspondía. Como le explico, hace 15 años mi mamá falleció. Entonces, nosotros somos 12 hermanos. Y nosotros actuamos de buena fe porque pensaban vender ese departamento a un vecino X. Y entonces yo les planteé, si lo van a vender a un vecino, mejor véndanmelo a mí. Entonces me puse como comprador. Y como mi mamá en ese momento tenía un segundo compromiso, que era su esposo, que se casó con ella, entonces yo planteé, como hermano mayor, planteé que la mitad le corresponde a su esposo o de frente toda la propiedad, ¿no? Pero él decidió que vendamos también. Entonces, del dinero que se pasó la casa, el departamento, le di el 50% a su esposo.
y el otro 50% lo repartimos entre todos nosotros, ¿no? A cada uno. Le compraste a tus hermanos. Todos Le compraste me han firmado, ¿no? Ok, correcto. Entonces, el caso es este ahora. ¿Cómo actualizo? Yo quiero actualizar la propiedad. Tengo entendido que no hemos hecho una sucesión intestada. Ya, Ahora, he pagado algunos derechos en la municipalidad, he ido y he pagado derechos de autovalúo, todo eso, ¿no? Pero siempre está el nombre de mi madre. David, una preguntita Sí. antes de que la doctora te conteste, para que tengas la foto completa. El cónyuge de tu mamá, que no es tu papá y a quien le pagaste No. la mitad, ¿está vivo? No, sí, está vivo. Sí, está vivo. Ya falleció Ya también. falleció. Ahora, un año, sí, ha fallecido. ¿Y él tiene hijos? Sí. Y ellos no Sí, te han son mis hecho ningún hermanos, problema. mis medios hermanos. Tus medios hermanos, pero ellos no te han hecho ningún problema. Los herederos. No, o ya. sea, todos, incluso los hijos del último esposo de mi mamá, Ujú. hemos convenido toditos, lo hemos hecho de buena fe. Correcto. Entonces, ¿No? sí, la doctora ya tiene el panorama completísimo. Están incluidos en los 12 hijos que comentabas. Ok, buenos días, David. Mira, lo que yo entiendo es que todas estas negociaciones que ustedes han hecho han sido de manera verbal, porque entiendo que tú no se ha hecho una sucesión intestada respecto de tu mamá, ¿cierto? Él está David, escuchando- ¿estás escuchándonos? David. No, Sí. Sí. ¿Escuchaste la pregunta de la doctora? Sí, no hicimos la sucesión intestada, sí. Ya, Todo ahí lo hay un hicimos de buena fe. problema. Exacto. Ese es el problema muy usual de muchas personas, ¿no? El hecho de hacer contratos netamente verbales y no hacer los trámites que corresponden. Entonces, entiendo de que tú ya has comprado tu parte, ¿no? Va a ser un poco complicado ahí porque si ya falleció también el esposo, que también era heredero, hay que hacer una sucesión intestada. Perdóname, Margot, unos segunditos y también a David, porque las noticias no se detienen y tenemos que irnos de urgencia al Congreso de la República. Nos queda claro que no tiene sucesión intestada y lo vas a orientar para que prevalezcan sus derechos que ha hecho de buena fe. Pero en unos instantes, por favor, que tenemos que irnos de inmediato al Congreso de la República. Stephanie Pineda, adelante. Sí, ¿qué tal, compañero? Valerie, las explicaciones pertinentes. Volvamos con Margot y con David. David está en Arequipa y planteó un caso muy, muy bien explicado que Margot ya lo tiene también que responder. Margot, gracias por acompañarnos y mil disculpas por la interrupción. Sí, mire, bueno, en este caso David, como él ha hecho todo el trámite netamente verbal, ha hecho contratos verbales, lo que él tiene que hacer en este caso son dos sucesiones intestadas, por la mamá y por el fallecimiento del esposo de la mamá. Entonces, recién haciendo esas dos sucesiones intestadas se va a poder regularizar el trámite y finalmente va a poder adquirir la propiedad que él adquirió de sus hermanos y del señor fallecido. Entendemos que muchos de estos trámites entonces se pueden solucionar por vía notarial. ¿Cuándo es que Exacto. termina complicándose la situación y termina haciéndose un juicio en esta petición de la herencia de un familiar? Ya, basta que uno de los herederos se oponga a nivel notarial, el notario tiene la obligación de derivar el expediente a la vía judicial porque ya se vuelve un conflicto, ¿no? Entonces, que el notario ya no tiene ahí que intervenir, ¿no? Ahora, en este caso donde la mamá tiene la propiedad a su nombre, me imagino que en registros públicos está a nombre de la mamá ya falleció, él no la tiene a su nombre y no va a poder inscribirla en registros públicos si es que no hace el trámite que tú dices, así le haya pagado y los hermanos le digan, hermanito, estamos Exacto. contigo, anda y inscríbelo, registros públicos le va a pedir lo que tú estás mencionando. Exacto. Y Sí. eso es lo que vale. En una transacción comercial lo que vale es que la propiedad esté debidamente inscrita. Exacto, por eso es bien importante que todas las personas que van adquiriendo propiedades, sea bienes muebles o inmuebles, hagan su inscripción para que posteriormente, si es que desean dejar un testamento, hacer un anticipo de herencia, tengan todo en orden, ¿no? Y no al fallecimiento empiecen a generarse conflictos entre los mismos familiares herederos. Ahora, Mauricio había puesto un ejemplo antes y nosotros nos habíamos quedado, me parece, en que sí habían dos matrimonios civiles a la misma vez, porque Mauricio planteaba que se había hecho el divorcio pero no se había inscrito. ¿Cómo es que se trabaja con eso a niveles de herencia?
Claro, en ese caso en especial es un poco complicado que haya dos matrimonios, dado que RENIEC ya está trabajando de manera interconectada, entonces ya no se puede inscribir dos matrimonios, antes sí era muy usual. Entonces en ese caso se tenía que ir a la nulidad del matrimonio, entonces tendrías que ir a un tema judicial donde la segunda cónyuge o la primera tenía que pedir la nulidad del matrimonio, ¿no? Entonces se vuelve un tema bien engorroso, donde finalmente es bien complicado poder iniciar el trámite de la sucesión intestada. Pero salen un poco también, un poco lo que rige la ley, ¿no? El sentido común. ¿Con quién vivió el fallecido? 30 años de su vida y con quién pasó los últimos años. Entonces hay una también movida oportunista de la primera esposa tratando de abalanzarse sobre un patrimonio que a todas luces, por sentido común, digo, más allá de lo que está inscrito en la Constitución y en los códigos, ¿no? Sí, claro, que en la práctica, disculpa que te corte, sí, no, al contrario. es bien importante decir esto, que en la práctica hay muchas personas que no se divorcian. No se divorcian, inician una convivencia. Entonces muchas personas dicen, no hay problema porque más de 2 años tú ya tienes los derechos de conviviente. Eso no es cierto, porque si tú ya estás casado, tienes un impedimento para poder reconocer una unión de hecho. Entonces es bien importante cerrar un capítulo, en este caso, divorciarte legalmente y posteriormente, si deseas no te casas, convives y la convivencia es fácil de reconocer. Vas a un notario, los dos van, reconocen su unión de hecho y no hay ningún problema, o si al fallecimiento del conviviente inicias un trámite judicial, pero igual es súper engorroso, que demora 3 años, 4 años, va a depender el juzgado que vea la materia, pero es bien importante dejar en claro esa situación. Solamente para cerrar, ¿cuánto dura una declaratoria de herederos, un trámite de herencia? Mira, aproximadamente están entre 1 mes y medio, por ahí a máximo. Ok, 1 mes y medio. Muy bien, le agradecemos mucho, doctora Chávez, por estar con nosotros en esta secuencia. Vamos a tener que hacer una pausa. Gracias, doctora. Son las 11:30 y regresamos con más en Encendidos.